El comienzo de las entrevistas cualitativas. La entrevista en la investigación cualitativa es una técnica para la recolección de información y datos, la cual es realizada a partir de una cuyas orientaciones responden a propósitos concretos del estudio, es decir, lo que el entrevistador cualitativo quiere saber acerca del entrevistado. El entrevistador debe encontrar la forma de que la persona a la que el tema que desea conseguir información sin decírselo o preguntárselo directamente, conseguir que a base de cómo fluye la conversación hable del tema de interés. Las principales clasificaciones de los tipos de entrevistas se refieren a dos criterios en específicos: la estructura de la guía de preguntas y el método del cual se deriva la entrevista, es decir, de cómo está estructurada la entrevista, las preguntas y temas de los que hablarán y cómo se comunicará con el entrevistado. Tipos de entrevistas. Tal como lo señalan Benny y Hughes en 1970, la entrevista es la herramienta de excavar favorita de los sociólogos. Para adquirir conocimiento sobre la vida social, muchos de los científicos sociales responden en gran medida sobre los relatos verbales. Cuando oyen la palabra entrevista, parte de las personas piensan en un introvento de investigación estructurado, cuando realmente no es así, o no necesariamente debe ser el caso. También remitimos al lector y a los capítulos sobre la observación participante, puesto que muchos de los puntos considerados, como lo tienen que ser el establecimiento de los reports, se aplican a las entrevistas en profundidad. Tenemos las entrevistas en profundidad. Las encuestas de actitud y de opinión de los cuestionarios de entrevistas son típicamente administradas a un grupo grande de sujetos. Benny y Hughes, 1956. Le pida a los encuestados que ubiquen sus sentimientos a lo largo de una encuesta, seleccionen las respuestas más apropiadas a un conjunto de preguntas. El entrevistador sirve como un cuidadoso recolector de datos, y eso incluye el trabajo de lograr que los sujetos se relajen lo bastante para responder por completo a la serie de preguntas, sin titubear y sin nervios. En completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Han sido descritas como no directas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas, utilizando la expresión entrevista profunda. Pasando también tenemos los métodos cualitativos de generalizar que se logra estudiando toda gama de lugares y personas. Ejemplo, la inducción analítica es un método para construir teorías a partir de datos cualitativos que se requiere un innumerable número de casos. El investigador quiere esclarecer experiencia humana, subjetiva, refiriendo aquí a historias de vida basadas en entrevistas en profundidad, más de cualquier otro enfoque de la ciencia social. La historia de vida nos permite conocer íntimamente a las personas, ver el mundo con ojos. Es muy importante señalar las desventajas de las entrevistas. Provienen del hecho de que los datos se recogen en ellas consisten solamente en enunciados verbales o en discurso. En primer lugar, en tanto forma de conversación, las entrevistas son susceptibles y pueden ser muy amarillistas. Las entrevistas en profundidad. Los intereses de la investigación vienen relacionados. Aunque la investigación cualitativa, los intereses no son necesariamente amplios y abiertos. La claridad y especificidad de lo que se está interesado en estudiar variadores. Por ejemplo, un investigador puede estar interesado en términos generales en escuelas y maestros, mientras otro puede interesarse en el modo en que los maestros ingresan en la profesión. Técnicamente, dos puntos de vista diferentes, pero muy similares. En este va a ser una recopilación de datos, ya que en base de ciertas experiencias se tiene que entrevistar a profundidad, que permite conocer a la gente para comprenderla y lo que quiere decir, creando una atmósfera en la cual sea probable y se exprese libremente de cada individuo. Un investigador hábil logra aprender de modo a que los informantes se ven a sí mismos y a su modo teniendo una narración precisa de acontecimientos pasados y de actividades presentes. En este siguiente se muestran varios componentes muy destacados, como el de un autor, Deutscher, que en su libro sobre la diferencia entre palabras y hechos de la gente, las críticas de investigaciones sobre las actitudes y sobre la opinión pública, en las cuales las personas llevan en su cabeza actitudes que determinan lo que haga determinada. También
Tiene un enfoque muy fuerte, tanto ventajoso y también desventajoso, ya que la elección del método debe estar determinada por ciertos intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o de las personas a estudiar, por lo que las limitaciones de las prácticas enfrenta el investigador sea un poco más difícil investigar en su campo. También la observación es muy importante, ya que se necesita tiempo y esfuerzo. Ellos no tienen el contexto suficiente y pues eso hace que sea una pérdida de tiempo y de esfuerzo. No existen pasos fáciles para poder encontrar a un buen informante. Como sabemos, las entrevistas cualitativas necesitan de un diseño flexible para la investigación. Se comienza con una idea general sobre las personas, en este caso sería el investigador, pues no hay un determinado número de entrevistados. Importa más la información que vayan a aportar sobre un determinado tema. Una de las maneras más fáciles para construir un grupo de informantes es el método de la bola de nieve. En otras palabras, conocer informantes y que estos nos presenten a más y esos nuevos informantes nos presenten a otros nuevos. Si se quiere tener una conexión con la persona a la que se está investigando, es necesaria una investigación con amigos, parientes y contactos personales. Una historia de vida se redacta con una sola persona o con un grupo muy pequeño de personas. Se deberá escoger la historia de vida más interesante para la investigación, sin hacer de menos las demás. Esto no quiere decir que tu vida no sea interesante. Cabe aclarar que se necesita de disponibilidad de tiempo para poder hacer las entrevistas. Es importante que el entrevistado pueda hablar con claridad sobre sus experiencias y sentimientos. Comúnmente, el investigador busca personas que han pasado por ciertas experiencias para hacer de la investigación más interesante, como lo puede ser algún escritor de algo paranormal o el robo de un banco. Aproximación de los informantes. Para poder descubrir cuáles son realmente los informantes, se debe primero realizar múltiples entrevistas. Los proyectos de entrevista toman generalmente más de 25 sesiones y de 50 a 100 horas para las historias de su vida. Algunas personas lo hacen de modo gradual y otras se completa con muy pocas sesiones. Con esto se puede decir que es recomendable avanzar lentamente con los informantes. No debemos comprometerlos, basta con solo decirles que necesitan 1 o 2 sesiones solamente, una vez pasadas un par de los planes a fondo. Generalmente no es difícil conseguir entrevistas iniciales. La mayor parte de estas personas están de acuerdo y se sienten halagadas. Para encarar a informantes potenciales se les dice que nos gustaría hablar sobre algún tema de interés, alguna experiencia o si tiene algo importante que decir. De aceptar se acuerda un primer encuentro. Para conseguir más sesiones debemos de tratar de esclarecerlo sobre algún tema que tenga en mente o alguna idea. Establecer relaciones. Tenemos que establecer una relación de compañerismo y no de investigador-sujeto. ¿Y cómo hacemos eso? Los siguientes puntos nos facilitarán una relación de compañerismo. Número 1. Los motivos e intenciones del investigador. Sepamos o no el futuro de la investigación, es necesario explicar y advertir al informante sobre las dificultades para la publicación del estudio. 2. Anonimato. Se utilizan seudónimos para las personas y lugares para evitar riesgos, ya sean legales, ocultamiento de detalles, autoexaltación. Aplicar anonimato a las personas que sí desean ver sus nombres en el estudio y así que opten por un seudónimo. Palabra final. Para generar confianza con el informante, generalmente se les dice que tendrán la oportunidad de leer y comentar los borradores antes de ser publicados. Así se fortalece la relación y el informante aporta información de mayor calidad. 4. Dinero. El dinero es un arma de doble filo. Así como incentiva al informante a no desertar, también corrompe el vínculo convirtiéndolo en una relación de empleado y empleador. Igualmente, al compartir los derechos de autor, crea un espíritu de compañerismo, aunque no es lo mismo que pagarles por las entrevistas. 5. Logística. Hay que establecer un horario y un lugar privado de encuentro, donde el informante se encuentre relajado. La extensión de la entrevista dependerá de eso. Un tiempo menor es insuficiente y un lapso mayor dejará exhaustos a los dos participantes. Las sesiones son aproximadamente semanales durante unos cuantos meses. La extensión del proyecto lo decidirá el investigador y la libertad con la que se desempeña el informante.